Hola hermanos de la Iglesia Betel. Bueno, estamos en otro día más de ayuno y oración de estos 7 días. Y en este día yo les quiero compartir algo que le pusimos como nombre la adoración como arma. En 2 de Crónicas 20:22 dice, si lo quieren buscar en sus casas, dice así: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Pero antes de esto vamos a ir unos versículos anteriores. Vamos a leer en el versículo 1 y 2, vemos cómo venían contra Josafat. Y vamos a leer: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Y Josafat, en el versículo 3, entonces Josafat tuvo temor y se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Vamos a parar un poquito acá y vamos a dividir este versículo en 3. Josafat tiene algunos verbos, algunas acciones hacia esto que venían contra él. Dice que Josafat se humilló, que Josafat consultó a Jehová y que Josafat hizo pregonar ayuno. Entonces vemos acá cómo en primer lugar no fue a presentarse a la guerra y a presentarse ante sus enemigos y dijo: bueno, voy a tomar desde mi propia voluntad a diferentes aliados y vamos a ir contra ellos. Pero no hizo esto. Él tuvo temor y se humilló su rostro para consultar a Jehová. Qué importante es esto, consultar a Jehová en todas las cosas. Pero vamos a seguir más adelante toda la historia. Y dice en el versículo 8, dice en el versículo 5, vamos a leer: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada... Bueno, y le empieza a orar a Jehová y le empieza a consultar y le empieza a decir todo lo que Dios había prometido a su amigo Abraham. Dios le había prometido las tierras de Israel. Y lo hicieron, y en esta época vemos cómo todo lo que le había prometido y todo lo que alcanzaron se fue desbaratando y el pueblo se fue alejando de Dios. Pero en el versículo 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Acá vemos otra acción. Primero tuvo temor, después se humilló ante Jehová, después consultó a Jehová. Y luego Josafat hizo pregonar ayuno a todo el pueblo. Y dice en el versículo 12: a ti volvemos nuestros ojos. Acá vemos otra acción de Josafat: a ti volvemos nuestros ojos. Todo lo que hiciste en un momento, yo quiero que lo hagas ahora, porque ahora te necesitamos. Entonces él se da cuenta que están en un error. En el versículo 14 dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Acá vemos cómo Josafat vuelve y todos vuelven sus ojos a Jehová. Y después de esta vuelta sus ojos a Jehová, Jehová empieza a actuar. Jehová empieza a actuar con profecía.
Cuando nosotros volvemos nuestros ojos a Jehová, entonces ahí vemos cómo la mano de Dios empieza a actuar, empieza a obrar de manera inmediata. Y dice que sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todos, y ahí le empieza a decir que él va a pelear contra ellos, que no es de ellos, que es suya la pelea, pero que, dice en el versículo 16, mañana descenderás contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Empieza a decirle todo lo que ellos van a hacer. Y en el versículo 18, cuando termina Jehová de hablar, dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra otra vez, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Acá empezó la adoración, empezó en el problema. Mientras estaba el problema empezó la adoración, empezó a levantar cantos, a levantar alabanza en medio del pueblo. En medio de donde Jehová se estaba manifestando con profecías, empezó a fluir adoración. Y en el versículo 21 dice, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. No fueron como todos, no fueron como toda la gente a pelear, fueron con ornamentos sagrados, fueron con ornamentos santos delante de Jehová, porque ellos estaban alabando, estaban adorando. Entonces en este día yo te quiero dejar esta palabra, que Jehová se manifiesta entre la adoración, pero primero hay una serie de cosas que debemos hacer. Debemos humillarnos delante de Jehová. Si hay pecados, si hay malicia, si hay maldad, si hay cosas que no vemos pero que están adentro de nuestra casa, empecemos a adorar. Empecemos por humillarnos, humillar nuestro rostro en tierra. Después consultemos a Jehová. Muchas veces pensamos que haciendo las cosas nosotros van a salir las cosas bien, pero no, consultemos a Jehová. Y después hizo pregonar ayuno. Nosotros estamos teniendo una semana de ayuno y oración, y que en esta semana de ayuno y oración podamos decir que el pueblo todo se reunió y se juntó para pregonar ayuno, para ver lo que Dios quería hacer con nosotros. Y hay una serie de cosas. Dice, oirás, tú nos oirás y salvarás, dice en el versículo 8, que quiere decir que Josafat empezó a tener fe de que Dios le iba a dar la victoria. Nos encontramos con un versículo 22 que decimos que ellos comenzaron a cantar y que todo empezó y que las multitudes venían contra ellos, pero empezaron a matarse entre ellos. Y se mataron y no quedó ni uno. Pero antes de llegar a este punto, antes de esto, empezó a fluir otras cosas antes. Anteriormente ellos empezaron a dar la vuelta, a darse cuenta de que no estaban con Jehová. Empezaron a darse cuenta que ellos necesitaban de Dios para poder ganar la guerra, para poder tener la victoria. Y yo me acuerdo que mi mamá, cuando nosotros éramos chicos, y bueno, lo sigue haciendo hoy en día, ella ponía la música, la radio de la iglesia, y ella la ponía desde las 7 de la mañana. Y en la casa había una habitación de adoración. No nos dábamos cuenta porque esa música era todo el día y como que mi mamá cantaba y bueno, cantaba todo el tiempo, pero no nos dábamos cuenta. Pero cuando la música no estaba, se empezaba a desatar el diablo, se empezaban a desatar las cosas y empezaban a ocurrir cosas que no sucedían cuando la radio estaba prendida y la adoración fluía. Entonces yo en este día te digo que cuando la adoración empieza a fluir, tu ambiente va a cambiar. Tu ambiente va a cambiar de una manera sorprendente. En tu casa, si hay problemáticas, mi familia mi madre es cristiana y mi padre no, así que había todo un problema. Y cuando esta adoración empezaba a fluir, los problemas salían.
El diablo huye cuando ven adoración realmente, una adoración real de parte de nosotros hacia Dios. Así que bueno, les dejo esto y vamos a orar para que nosotros podamos tener una adoración, que podamos usar esa arma tan letal para el diablo, para el mismo infierno, para desbaratar los ejércitos que vienen contra nosotros, contra nuestra casa, contra nuestra familia, contra nuestras vidas. Y empecemos por humillarnos, empecemos por consultar a Jehová y empecemos por pregonar ayuno. Así que en este día te invito a que podamos orar y podamos entregar este nuevo día de ayuno delante de Él en sus manos. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Señor, te pedimos que tú nos ayudes y nos guíes, Señor, en este día para poder tener una adoración real delante de tu presencia, tener una adoración tan legítima, Señor, delante tuyo, Señor, que podamos, Señor, tener antes una humillación, Señor, que podamos postrarnos, Señor, y adorarte a ti. Podamos postrarnos y consultarte lo que realmente quieres tú hacer en este día. Señor, que podamos pregonar ayuno cada vez que podamos, Padre, porque necesitamos tu dirección, tu directiva, Señor, para que en esa adoración, en esa guerra, en esa victoria que tú vas a poner, que tú vas a dar, Señor, antes podamos tener estos primeros ejemplos, estas primeras acciones, Señor, que desatan una adoración legítima, una adoración real, que esta arma tan poderosa, Señor, delante de tu presencia pueda servirnos a nosotros, Señor, para desbaratar ejércitos, para desbaratar demonios, desbaratar al mismo infierno, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tú estés obrando, Señor, en esta semana de ayuno y de oración, Señor, que pueda, Señor, fluir en cada una de las casas, en cada una de las habitaciones, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, me despido, Dios les bendiga, espero que haya sido de bendición.